Unos que suelen ingresar. Entonces vamos a dar inicio. ¿Se ve y se oye? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar ahora lo que son los síndromes suprarrenales o la patología suprarrenal. Vamos a empezar indicando de que las suprarrenales son unas glándulas endocrinas que son indispensables para la vida, ya que de acuerdo al funcionamiento de las tres vías metabólicas, pues manejan por un lado líquidos electrolitos, los glucocorticoides manejan la reserva energética, bueno, más que manejar la reserva energética, lo que hacen es poner a disposición del cerebro y del corazón y del riñón valor hormonas del glucemiantes. La sobrevivencia de la raza humana a través de aromatización periférica se convierte también en estrógeno. Entonces, mediante la producción de estrógenos y de andrógenos, se produce la sobrevivencia de la raza. La mujer necesita de ciertas dosis de andrógenos para poder desempeñarse sexualmente. Esto se ha visto mucho en la menopausia, cuando la mujer pierde estrógenos y adquiere una mayor tasa de andrógenos, pues es importante el desempeño sexual de la mujer. Entonces, todo está catalogado para la sobrevivencia de la raza. Y esto es importante que sepamos, ¿no? No hay vida si es que las suprarrenales no están adecuadamente funcionando. Y entonces, en esta semana vamos a ver, vamos a definir conceptos de lo que es signo, síntoma, enfermedad, explicar los fundamentos básicos de la fisiología suprarrenal, conceptos de los principales síndromes, su etiopatogenia, su fisiopatología, sus características y medios diagnósticos. Entonces, ya muchos de ustedes, pues de repente han estado conmigo en semiología, definido lo que es signo, síndrome, que son conceptos característicos para que nosotros podamos entender. Un signo son manifestaciones. Todas son manifestaciones. Hay que hablar de que el médico es simplemente un reconocedor y analista de manifestaciones que emite el cuerpo humano. Y un signo es una manifestación objetiva, un síntoma es una manifestación subjetiva, que es lo que el paciente te transmite, ¿no? Es lo que él siente. La enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tiene una fisiopatología y tiene una etiología única y además conocida. Y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas de etiología múltiple y fisiopatología común, ¿no? Las suprarrenales se caracterizan por tener una corteza y una médula. El peso de las suprarrenales más o menos está entre 4 y 4.5 gramos, donde la corteza ocupa el 90% de la extensión, con su zona más externa, que es la glomerular, que es la encargada de la producción de los mineralocorticoides, que manejan el metabolismo sobre todo del potasio, ya que la hiperpotasemia estimula la formación de aldosterona, y la aldosterona lo que hace es retener sodio y agua. La zona fascicular, que es la más importante de la corteza, es la que produce los glucocorticoides, ¿no? Cuyo principal compuesto es el cortisol,
que es el principal glucocorticoide, que es aquel encargado, ya veremos todas sus funciones, pero entre las más importantes es la producción o la acumulación de glucosa en la sangre. Por eso se dice que el cortisol es una hormona diabetogénica, produce diabetes, el cortisol. Los glucocorticoides elevan la glucemia. ¿Para qué? Para que esa glucemia, posmolaridad, entre al corazón para como fuente de energía. Necesitan de la insulina para producir el cortisol. Donde fundamentalmente andrógenos que son no tanto en el ovario, sino en las suprarrenales. En la insuficiencia suprarrenal, la mujer pierde ciertas características androgénicas, ¿no? Entonces produce fundamentalmente andrógenos, produce gestágenos, que es la progesterona, porque la progesterona es muy importante en el ciclo menstrual. Entonces, y los estrógenos se producen en menor cantidad, pero sobre todo los estrógenos vienen de la producción de testosterona, que mediante una aromatización del ciclo, entonces se cambia de testosterona a estrógeno, ¿no? Y la principal fuente androgénica de la mujer es la dehidroepiandrosterona, o la DHEAS. ¿No? La médula, que ocupa un 10%, es donde están las catecolaminas, hormonas que son de estrés, hiperglucemiantes también. Más o menos el mismo factor o la misma función que el cortisol, ¿no? Las catecolaminas nos ayudan, ¿no? Mediante la vasoconstricción periférica, mediante el estado de alerta, la taquicardia de la adrenalina, etc. Y la noradrenalina tiene un efecto un tanto opuesto al de la adrenalina, ¿no? Entonces tenemos la glomerular, fascicular, reticular y la médula. Entonces ya hemos visto cuáles son sus principales hormonas. De la glomerular, la aldosterona. De la fascicular tenemos el cortisol o los glucocorticoides o la corticosterona también. Y en la reticular están los andrógenos. Más abajo, más dentro, están la médula suprarrenal. Bien, ¿cómo funciona el eje? El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal funciona mediante un eje de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente la corteza suprarrenal está controlada desde el hipotálamo o desde el sistema nervioso central. A nivel del cerebro, a nivel del hipotálamo, existe una hormona que sale del hipotálamo y que a través del tallo hipofisario, del infundíbulo hipofisario, estimula, segrega una sustancia que estimula la secreción de la hormona hipofisaria suprarrenal. ¿Cuál es esta hormona que sale del hipotálamo? Se llama la CRH. Habitualmente en endocrino estamos acostumbrados a manejar siglas. ¿Qué quiere decir? Es la corticotrophin releasing hormone, ¿no? Son de siglas del inglés. O la hormona reguladora de la corticotrofina. Es una proteína de 41 aminoácidos cuya vida media es de 26 minutos
potencian su secreción, la antidiurética y la angiotensina 2 potencian su secreción e inhiben su secreción de CRH, tanto la ACTH como la oxitocina. Recuerden, la oxitocina, una hormona de la neurohipófisis. La ADH, antidiurética, la hormona antidiurética, hormona de la neurohipófisis. Y la angiotensina 2 es parte de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Angiotensina 2 producida en el pulmón. Las neuronas que producen la CRH, la Corticotrophin Releasing Hormone, en otros libros se van a encontrar que en lugar de CRH es CRF. Antes se llamaba factor regulador de la corticotrofina. Y ahora se sabe que son hormonas. Las neuronas que producen CRH están en el núcleo paraventricular con extensión a la eminencia media a nivel de un poquito por encima del hipotálamo. También se produce y se ha encontrado que está producido por la placenta, ya que es muy importante, ¿no?, que exista esta hormona de estrés también en el desarrollo fetal. Sus niveles aumentan al final del embarazo y durante el parto, ¿no?, que es una cosa. Luego está la ACTH, que es la hormona que se produce en la adenohipófisis, que es el nombre de una hormona trófica de la corteza adrenal. Es decir, la ACTH, estimulada por la CRH, sale de la adenohipófisis como la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ¿no? Y sus siglas, que son ACTH, quiere decir adenocorticotrophin hormone, adrenocorticotrophic hormone. O sea, es una hormona que actúa sobre la corteza adrenal, ¿no? Trophic quiere decir que la estimula. Sintetizada y secretada por unas células que se llaman los corticotropos, de 39 aminoácidos con una porción amino terminal 1,18, responsable de la acción biológica. El patrón secretorio que se forma a nivel del cerebro es a partir de la lipoproteína, la hormona lipotrópica, de las beta-endorfinas, que tiene en la porción aminoterminal, en la 1,131, que es similar, o sea, en las beta-endorfinas, tiene uno de acción en la porción aminoterminal 1,31 y es similar a la ACTH. Entonces, existe una hormona, ¿no?, larga, ¿no?, que es la propiomelanocortina, en la cual, como dentro de lo que son las beta-endorfinas, en la porción aminoterminal de estas beta-endorfinas están lo que se llama la cadena similar a la ACTH. Recuerden ustedes también que al final de la cadena de la ACTH está también la secuencia de la hormona MSH o la melanoestimulante, ¿no? Tiene una vida media corta de 7 a 12 minutos y su secreción es episódica, ¿no? La regulación neuroendocrina del ACTH es por un estímulo pulsátil de la CRH, ¿no?, lo cual contribuye a una secreción pulsátil de la ACTH, que no depende tanto de la retroalimentación del cortisol. Hay factores que estimulan la secreción de la CRH, como el estrés físico, el estrés emocional, el estrés químico, como la hipoglucemia, el frío, la cirugía, el dolor, trauma, hipoxia, depresión, pirógenos y vasopresina.
El aumento de la ACTH en el estrés mediados por la vasopresina y la CRH. La vasopresina retiene líquido y la ACTH a través del cortisol proporciona combustible. Los niveles fisiológicos de cortisol no inhiben la respuesta de la ACTH al estrés. Quiere decir que mientras el cortisol esté en niveles fisiológicos, entonces la ACTH no está inhibida en un momento de estrés. Recuerden que el uso de corticoide exógeno frena la secreción de ACTH. En este caso, cuando los niveles glucocorticoides están normales, entonces no hay un freno de la respuesta de ACTH al estrés. Los glucocorticoides exógenos inhiben la respuesta sí al estrés, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el control neuroendocrino del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal está que hay un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir que hay un ritmo circadiano? Quiere decir que a lo largo del día hay un patrón de respuesta. Este patrón de respuesta es de que a las 4 o 5 de la mañana aumenta la secreción de CRH. Por lo tanto, aumenta CTH y aumenta el cortisol. Entonces, este ritmo circadiano, además, a lo largo de todo el día, va disminuyendo gradualmente y a las 8 de la noche, 7 de la noche, ya la secreción de CRH es baja, es mínima. Y los niveles de CRH a CTH en la noche son bajos normalmente. Pero si tenemos un momento de estrés, entonces esto se interpreta a nivel del cerebro, del hipotálamo, y esto segrega CRH, que estimula la secreción de ACTH y está en la secreción de cortisol a nivel de las suprarrenales. Y como se ha dicho, el cortisol tiene un efecto negativo sobre la CTH y sobre la CRH, es decir, tiene lo que se llama una retroalimentación negativa. Existe un feedback de cortisol hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. Hay un feedback rápido que es sensible a la tasa de cambio de cortisol. Hay un feedback lento por la disminución de la síntesis de ACTH y un feedback corto que inhibe la secreción de la ACTH sobre la CRH. Entonces hay todo un sistema de control de retroalimentación que permite que la persona se habitúe, se sienta mejor en todas estas circunstancias. Entonces tenemos el feedback del cortisol sobre el hipotálamo y la adenohipófisis, uno que se llama feedback rápido, que es sensible a la tasa de cambio del cortisol, feedback lento por una disminución de síntesis de ACTH y el feedback corto que inhibe la secreción, la ACTH inhibe la secreción de la CRH. Este ritmo circadiano, que es sobreimpuesto a la secreción episódica, entonces normalmente si no hubiera ritmo circadiano, la secreción de las hormonas suprarrenales son episódicas. El cortisol aumenta a las 3 o 5 horas de sueño. El ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, excepto de la DEA, también existe. Hay una variabilidad individual de acuerdo al patrón del sueño, exposición de la luz a oscuridad o de la ingesta de alimentos. Con esto se quiere indicar de que evidentemente lo que es por ejemplo, los serenos que están despiertos en la noche y duermen en el día, pues tienen una alteración del ritmo circadiano. La ingesta alimentaria también. Y las alteraciones del ritmo se producen durante el estrés físico crónico,
del estrés psicológico, o sea, en cuadros de depresión o manías, enfermedades del sistema nervioso central, también como la enfermedad de Cushing, el alcoholismo, enfermedad hepática, enfermedad renal y el uso de la ciproheptadina. Entonces, más o menos tenemos la figura de lo que es la secreción de cortisol en relación a lo que es el ritmo circadiano. Bueno, esta es la esteroidogénesis. ¿Qué quiere decir? La formación de los esteroides corticos suprarrenales. Todo parte de la molécula del colesterol, el ciclopentano perhidrofenantreno, que gracias a distintas enzimas, que ahora les han cambiado el nombre y ahora se llaman citocromos P450, ¿no? Y SCC es las siglas de su anterior enzima. Ustedes saben que las enzimas convierten los productos en uno u otro sentido. Entonces, nosotros tenemos, y recuerden, que a partir del colesterol se forma primero la pregnenolona. De la pregnenolona baja a progesterona, desoxicorticosterona, corticosterona y aldosterona. Por este otro lado, el colesterol pasa a pregnenolona por estos citocromos que están aquí escritos, y la pregnenolona pasa a 17-hidroxipregnenolona, y de ahí baja a 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol y el cortisol. O en su caso, la pregnenolona pasa a 17-hidroxipregnenolona, la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstendiona y la testosterona, ¿no? Entonces, recuerden que todo esto tiene una génesis, parte del colesterol, luego la pregnenolona, y después se reparte en tres, hacia los esteroides, hacia las sustancias que son androgénicas, hacia las sustancias que son glucocorticoides o mineralocorticoides. Lo mismo, ¿no? Un poquito más claro al final de los andrógenos, donde después de la dehidroepiandrosterona pasa al androstene, a androstenediol, que ambos llevan a la testosterona. O sea, el androstene y el androstenediol pueden convertirse en testosterona por el uso de estas enzimas, la 17-beta-hidroxi. Ahí se me ha ido. Entonces, estas enzimas, ¿no? Son importantes a la hora de canalizar, por ejemplo, de estrona a estradiol, ¿no? O de testosterona mediante esta aromatasa a estradiol. Entonces, los feedback de estímulos internos y externos, hay el estrés o estímulos ambientales, como el dolor, frío, emoción, hemorragia, ejercicio, actúan a nivel del hipotálamo a través de neurotransmisores, donde hay un aumento del CRH, bueno, CRF, aquí está escrito, ACTH y cortisol. Esta respuesta se sobrepone a los otros feedback y está abolido en los pacientes sometidos a exceso crónico de cortisol. El metabolismo, el cortisol tiene una vida media de 100 minutos, el 90% se excreta por orina, solo el 1% se excreta como cortisol. El metabolismo hepático del cortisol se altera en diferentes circunstancias, por ejemplo, la edad, obesidad, drogas, enfermedad hepática, el embarazo. ¿Cuál es el transporte que sufre el cortisol? Hay una producción normal de más o menos 25 miligramos día
El 90% viaja unido a una proteína. Y esto es importante que ustedes sepan que todas las hormonas, un buen porcentaje viajan unido a un transportador y solamente una pequeña parte es la libre. Entonces el 90% está unida a una globulina, ¿no? Que es parte de lo que es las globulinas, que se llama la CBG, ¿no? Que es la cortisol binding globulin. Y el 10% viaja libre, es decir, ese 10% es el que ejerce la regulación o el funcionamiento. 3/4 partes de la producción normal de cortisol viaja unido a la CBG, o sea, su proteína, en el hígado, que aumenta con los estrógenos el embarazo, los anticonceptivos, la diabetes, y disminuye en insuficiencia hepática y el síndrome nefrótico. 1/4 del resto del cortisol viaja unido a la albúmina. El metabolismo del cortisol pasa por el hígado, ¿no? Tanto los andrógenos también suprarrenales sufren una conversión hepática, una conjugación hepática con ácido glucurónico en posición 3 y 21, y luego pasa a una depuración y metabolismo. La conversión renal, que es conversión a cortisona mediante la enzima 11-beta hidroxilasa, evita la unión con receptores de los mineralocorticoides. Esta inactivación del cortisol por reductasas pasa de ser dihidrocortisol a tetrahidrocortisol, de cortisol a cortisona, de cortisona a tetrahidrocortisona, y hay una conversión también de cortisol a cortolona o la 6-beta hidroxicortisol. ¿Qué efectos tienen los glucocorticoides? Esto recordarán de sus clases anteriores, ¿no? ¿Dónde estamos? 8:30. Antiinflamatorias, función antiinflamatoria, función metabólica y de inmunosupresión. En la producción de los glúcidos el cortisol produce un aumento de la neoglucogénesis, o sea, aumenta la producción de azúcar, ¿no? Hay una disminución de la utilización periférica de glucosa, porque el cortisol es una hormona contrainsular, se llama, que quiere decir que el cortisol evita la acción de la insulina, inclusive evita la producción de insulina, y esto para evitar que la glucosa entre en cualquier parte del cuerpo, excepto en cerebro, corazón y riñón. Entonces, esto hace que el no utilizar la glucosa con insulina hace que esté todo el tiempo dando vueltas la glucosa y por ósmosis entra al cerebro. Tiene este antagonismo a la acción de la insulina. El cortisol sobre las proteínas lo que hace es romper las cadenas de aminoácidos para que como aminoácidos libres vayan al hígado, ingresen al hígado para formar más glucosa, ¿no? Es un aumento del catabolismo proteico con pérdida de nitrógeno. Hay una disminución de la síntesis de colágeno y ahí se ve que la piel es delgada, apergaminada, hay pérdida de masa muscular y alteración de la matriz ósea.
Sobre los lípidos que produce el cortisol, produce una hiperlipemia, aumento de la síntesis de ácidos grasos libres con la misma finalidad que los aminoácidos. Y los ácidos grasos libres entran al hígado y pues forman más glucógeno. Además, el cortisol produce una redistribución de la grasa del cuerpo para una mejor utilización de la grasa humana. Esta redistribución de grasa corporal produce una obesidad centrípeta, quiere decir una obesidad central, donde la cara, el cuello y el tronco son los gorditos y lo que es las extremidades superiores e inferiores se adelgazan. La acción sobre el calcio y los huesos disminuye la absorción intestinal de calcio, el cortisol. Hay un aumento de la calciuria, interfiere con la actividad osteoblástica y aumento de la actividad osteoclástica. Es decir, aumenta la formación del hueso y disminuye la acción osteoclástica. Perdón, al revés, aumento de la actividad osteoclástica, es decir, hay un aumento de la destrucción de la matriz ósea y altera el mecanismo normal de los osteoclastos en la renovación del hueso y también interfiere en la actividad osteoblástica, es decir, no se forma hueso nuevo, ¿no? En algunos casos puede producir necrosis aséptica de los huesos, sobre todo en la mandíbula. ¿Qué pasa del sistema endocrino? Tiene un efecto frenador sobre la hormona de crecimiento, sobre la ACTH, obviamente, sobre la TSH, y hay un bloqueo de la conversión de T4 a T3. Esto es muy útil saber en aquellos casos de hipertiroidismo grave. También tienen efectos sobre la hormona antidiurética y el 10% de la dosis administrada puede metabolizarse a compuestos con actividad androgénica, causando amenorrea, hirsutismo y virilización. A nivel del sistema gastrointestinal hay una mayor incidencia de úlcera péptica, de hígado graso, de pancreatitis, de esofagitis distal y de ascitis. En el sistema hematopoyético hay una disminución de linfocitos, eosinófilos y monocitos, es decir, hay una disminución de la respuesta inmune. Hay aumento de glóbulos rojos y neutrófilos, es decir, estas personas tienen eritrocitosis, ¿no? Y en ocasiones también están los blancos aumentados, por lo tanto tienen un cariz de poliglobulia. Su efecto antiinflamatorio de los corticoides o del cortisol, disminución de la migración de células inflamatorias, alteración de la liberación de sustancias, la histamina, y del procesamiento del antígeno. Hay una linfolisis y una supresión de la respuesta inmunológica. Por un lado hay un efecto antiinflamatorio y por otro lado está el efecto que inhibe la respuesta inmunológica. Hay alteraciones psiquiátricas. Se ha visto que en los lugares, en los hospitales psiquiátricos, existe personas con psicosis y que tienen niveles de cortisol aumentado, de ACTH y cortisol aumentado. Estas alteraciones psiquiátricas, el psiquiatra lo que hace cuando recién recibe al enfermo mental, le hace una
prueba de tolerancia del cortisol, porque se ha visto muchas veces que no es que tenga una psicosis, sino que tenga un problema de hipercortisolismo. También promueve la formación de glaucoma, cataratas, necrosis aséptica ósea, hipertensión, aumentar o aparecer la hipertensión arterial o agravar una existente, ¿no? Entonces acá tenemos de manera dibujada, destruye el músculo, destruye el hueso, produce una lisis de los ganglios linfáticos con liberación de anticuerpos inicialmente aumentada. Hay una menor producción de anticuerpos, hay una mayor excitación neural. Esto es lo que les decía de las personas que aparentan ser personas que están con una enfermedad psiquiátrica. Tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto diabetógeno, tiene a través de la recopilación de las gotitas de grasa, tiene un bloqueo de la acción insular o de la acción del páncreas, en la secreción de insulina. Existe defectos en la absorción de calcio, antagonismo con la vitamina D. Entonces el cortisol lo que hace es vaciar, ¿no?, de contenido el calcio y la matriz ósea. Hay una mayor excreción renal de calcio, una mayor filtración glomerular, una diuresis acuosa mayor, hay pérdida de potasio, retención de sodio y el mantenimiento del tono arterial y la presión sanguínea a través de la noradrenalina, y tiene un efecto también antialérgico. Bien, hasta acá hemos llegado, hemos avanzado. Vamos a ver las patologías más frecuentes en el día de mañana, lo que son la hiperfunción córtico-suprarrenal, la hipofunción córtico-suprarrenal. Como verán, mucho de este material han visto ustedes en semiología, y para mañana vamos a hacer más énfasis en el diagnóstico y tratamiento, no tanto en las expresiones clínicas, físicas que se pueden dar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Nada, entonces si no hay nada, asumo que están presentes y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.